5, 4, ¿cuáles son ¿cuáles son las cosas más interesantes que han pasado en estas 2 semanas que forzosamente tuvimos que estar fuera, ¿no? Porque sucedieron temas médicos que confluyeron en un solo día, lamentablemente. Y de hecho, Fabricio Vela no está hoy día porque se está recuperando, eso sí, con buen viento, Fabricio, y ya la próxima semana está sin problemas. Pero ¿qué ha sido lo más importante? Yo noto que lo más importante que ha sucedido, al contrario de lo que habíamos enumerado desde el inicio del año, esto ya adquiere un cariz eminentemente legal y legislativo como tal. Ya creo que las grandes acciones mediáticas, los grandes hechos que se terminan robando la atención por su puesta en escena, por su espectacularidad. Creo que entraron en una etapa de descanso y hoy todo se centra concretamente en lo que pasa con lo legal y la actuación del legislativo. Por ejemplo, el tema de lo que va a suceder con los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, y mira tú que en el último programa conversábamos al final y decíamos, este tema de los GATS puede ser complicado, y lo fue, ¿no? Porque la aprobación de la Asamblea Nacional ha despertado muchísimo cuestionamiento, en realidad, en torno, mejor dicho, a lo que realmente puede decir la ley o puede afectar con el tema de los GATS y también la aprobación que hubo recientemente de la ley, de las reformas a la ley de minería y energía eléctrica, ¿no? Entonces, me parece que sí, que la Asamblea ha tomado el tema sobre todo de lo que se ha dado de hablar, pero yo creo que Aquiles también, ¿no? Lo de Aquiles no es un tema que podamos dejar de conversar. Sí, sin duda, pero eso también, ya se terminó el espectáculo de los allanamientos, las fotos, la estigmatización que de una u otra manera existe. Pero sobre el caso concreto de los gobiernos autónomos descentralizados, Vladimir, ¿cómo le va a afectar esto al ciudadano común, sobre todo en las grandes ciudades, en Quito, Guayaquil? Y si va a afectar realmente, porque... Exactamente, si hay una afectación real. Realmente sí va a haber una afectación. Y va a haber una afectación porque hay, en primer lugar, hay un cambio político general de la relación entre el gobierno seccional y el gobierno central. Ese cambio tiene que ver con las reglas de juego en la entrega de los recursos, con las reglas de juego en el control del uso de los recursos e incluso de la capacidad de sancionar al gobierno seccional que incumple esas reglas, reduciendo el presupuesto que es entregado. O sea, ese es un primer elemento político macro que va a afectar en general, si bien es cierto, tal vez no se lo sienta ya en el día a día, pero es un tema que políticamente afecta a la configuración del Estado, del país. Pero lo segundo es que existen ciertos proyectos sociales que, producto de la cantidad de reformas de cuerpos legales que se han creado, han entregado competencias de servicios sociales a los municipios. La Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, la Ley de Prevención de la Violencia contra la Mujer, la Ley de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el propio Código de la Niñez y Adolescencia, han dado una serie de atribuciones de competencias. ¿Qué es lo que han hecho los GATS? Han creado proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión determinan la contratación de personal. Tú creas la línea para prevenir el suicidio y necesitas psicólogos que contesten la línea para prevenir el suicidio. Esos proyectos de inversión contrataban profesionales fuera de la nómina para que no crezca el gasto corriente. Ese personal que estaba fuera de la nómina estaba en la famosa partida 71. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy el gobierno dice, esa partida 71 pasa a gasto corriente. Porque no es temporal, ¿no? Entiendo. En los hechos no es temporal, porque es una forma en la cual ha planteado la entrega de un servicio. Entonces pasa a gasto corriente, con lo cual va a incrementar el número de personas. Pero como está prohibido sobrepasar el 30%, va a significar dos cosas. O cierras los proyectos sociales
o botas personal que está hoy con nombramientos definitivos para que ese personal que estaba por servicios profesionales pase a nómina. Entonces eso va a generar el cierre de algunos servicios. Por ejemplo, en la ciudad de Macas se crearon los servicios de terapias psicológicas, de algunos tipos de terapias para las neurodivergencias. A ver, me está hablando de Macas, no estamos hablando de Quito. No, estoy hablando de Macas. Vamos estoy hablando a de una Macas. ciudad pequeña. Okay. Estoy hablando de Macas. ¿Por qué? Porque las asociaciones de padres y de personas autistas ahí consiguieron un proyecto para que el municipio, frente a las debilidades del Estado central, presente las terapias psicológicas, conductuales y ocupacionales. ¿Qué es lo que dijeron hoy? Por este periodo vamos a cerrar hasta ver cómo vamos a contratar al personal que va a poder ser contratado para que siga dando las terapias. Entonces, claro, estoy hablando de Macas. Aquí en el Ecuador, aquí en Quito, el impacto no solamente va con la partida 71, va también con la partida 78. La partida 78 lo que hacía es la entrega de recursos a instituciones públicas o privadas que prestan servicios sociales. El ejemplo más claro son los CDI. Entonces, el municipio entregaba a fundaciones, organizaciones sociales, para que hagan su centro de desarrollo infantil. Las guarderías. Sí, lo que tradicionalmente se les conoce. Las guarderías que, por ejemplo, acá en Quito son de finales de los años 80 que empezaron a trabajar. Entonces, no sé si empezaron bajo el patronato o fuera del patronato. Es parte del patronato y, bueno, me van a hacer una jalón de orejas. Las guarderías es un término muy despectivo porque es como guardar al niño. Por eso se llama Centro de Desarrollo Infantil. Entonces, es el término políticamente correcto. O centro de atención infantil. No solamente políticamente correcto, sino porque sí existen docentes que desarrollan habilidades. Ya, no solamente lo guardas al estudiante, al niño hasta que su madre regrese al trabajo. Generas un proceso pedagógico de estimulación, de desarrollo de capacidades, de habilidades, de destrezas. Entonces, ese tema está hoy afectado. O la famosa transferencia de recursos a las parroquias para desarrollar eventos culturales. El municipio, por ejemplo, entrega recursos a la Junta Parroquial de Amaguaña para desarrollar su carnaval. No estoy hablando de las grandes megasfarras, etcétera, etcétera, que han puesto en el debate. O la procesión de la Virgen del Cisne en Loja, por ejemplo. Existen inversiones que están atadas a la partida 78. ¿Eso lo hace el municipio? O sea, claro, el municipio aporta. ¿Aporta? Claro, porque es parte de la estructura cultural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, todos estos proyectos sociales están en peligro. ¿Ya? Están en peligro. Y no es un tema entonces simplemente decir, bueno, entonces si les falta plata, nosotros el Estado Central puede. El Estado Central no puede ni con lo que tiene ahorita. Por eso es que las leyes descentralizan acciones, descentralizan actividades. Y eso es y entonces hay esa afectación, porque esas dos partidas que ayudaban al desarrollo de estos proyectos sociales pasan a gasto corriente. Entonces ahí viene una discusión. Si vas a sostener estos proyectos, significa que vas a tener que votar gente que tienes hoy en nómina. Y no hablo de los asesores, los 4, 5, 6 asesores que tengan, que realmente son gastos, sí, para el ciudadano común y corriente puede parecer como plata, pero ya en las finanzas públicas, en el presupuesto del municipio, no impacta. ¿Qué es lo que impacta? Impacta el valor de los instrumentos de salud ocupacional o de prevención de riesgos de los trabajadores, por ejemplo. Eso impacta. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que es posible que se someta a que ya no haya firmas de nuevos contratos colectivos. La autonomía de los gobiernos, valga la redundancia, gobiernos autónomos, su funcionamiento sin depender de la voluntad del poder central, ¿está seriamente comprometido? Sí, porque existe la posibilidad de hacer un proceso de presión desde ahí. Y lo que es más grave, es un funcionario que no es elegido el que va a tener el poder sobre los gobiernos seccionales, el subsecretario del Tesoro. No es ni el presidente de la República, es el subsecretario. O sea, estamos a muy poco de volver a algo que, yo no sé si se acuerda, que era muy usual en los años 70, 80, que eran las grandes manifestaciones de los
cantones y de las provincias exigiendo recursos. Por atención, los paros provinciales, la confrontación que existía entre el gobierno central y gobiernos, prefecturas, alcaldías, que salían a reclamar que no había el flujo necesario para poder no solamente servir en este tipo de detalles, que me parece, o sea, como un concepto básico. A mí me parece que la atención a la comunidad está mejor conocida y mejor manejada por la alcaldía y por la entidad de mayor cercanía a la gente. Es eso al final, porque pensamos que el funcionario público más cercano a la población es el legislador, cuando en realidad es el alcalde, es el que conoce más de cerca la problemática. Y a mí en este tema de la ley me parece que uno de los cuestionamientos que ha surgido, porque hay esta diferencia entre quien está de acuerdo y quien está en contra. Y quien está de acuerdo lo hace sobre la base de, claro, es que los municipios se gastan el dinero en conciertos, la mayor parte de los municipios tienen pipones, ¿no es cierto? Es decir, la burocracia en los municipios es enorme y por ahí se está yendo el dinero, y puede ser que sí, en algunos. Lo que yo cuestiono es que la Asamblea Nacional, para sacar este proyecto de ley, no socializó con todos, es decir, no analizó la realidad de todos los municipios. Es decir, ¿qué puede pasar con el municipio de Macas? El municipio ahí tiene tres cosas. La Asamblea cometió tres errores, que son errores que pueden generar la inconstitucionalidad. El primer error es que un cambio en la política de relación entre el Ejecutivo y los gobiernos seccionales no es un tema urgente. Así es. Porque es un tema de diseño constitucional y legal. Por ende, tiene que haber un debate político ciudadano adecuado. Un segundo error es que no analiza, ni fundamenta, ni argumenta en el informe si existe o no impactos en los derechos sociales y especialmente de los grupos de atención vulnerables. Y ese es un error muy grave, porque la observación general 19 del Comité de Derechos de la Convención de Derechos del Niño establece que para la política pública se tiene que analizar siempre el impacto en los derechos de la niñez y la adolescencia. Igual con las mujeres, ¿no? En la CEDAW también establece eso, y no se tomaron el tiempo de hacer ese análisis y esa argumentación. Y el tercer elemento de inconstitucionalidad, solamente de la forma estoy hablando, ojo. Y el tercer elemento tiene que ver con que no existe la justificación de la urgencia respecto a que haya afectaciones de manera urgente en las finanzas. Porque si yo voy a hacer una ley de emergencia, tengo que demostrar yo que hay un descalabro de los gobiernos seccionales, porque se están llevando la plata en los pipones, y entonces están a punto de quebrar todas las arcas y tengo que cambiar las reglas del juego. Eso debían haber justificado. Y más allá de los twitters o de los videos, eso no está en las normas ni está en los informes. Estamos ante el escenario, de acuerdo a lo descrito aquí, me parece que el centralismo en su verdad, más allá de las connotaciones regionales que acá tiene el tema, porque acá el tema se lo ha manejado básicamente por el lado regional. Pero el centralismo en realidad es esto, ¿no? Y es perder una conquista enorme, porque la descentralización es un principio básico. O sea, esta es la concentración de poder, decisión y recursos en el Estado central, abandonando sus extensiones más cercanas para el cumplimiento de las aspiraciones y de los derechos de la gente. Sí, pero también existe otro tema. El Fondo Monetario Internacional estableció dos condiciones que están pasando de agache, pero que ha salido a propósito de esta ley a flote. La una es el control de las exenciones tributarias no imprescindibles. El Fondo Monetario estableció que se tienen que limitar las exenciones tributarias. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy, en las devoluciones del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad, eliminaron los gastos de transporte. No hay resolución, no hay acto administrativo, no hay circular, no hay nada. Si no, ¿cómo? El sistema. Pero, a ver, el sistema. Pero eso solo puede ser mediante ley. O sea, ya no permite. Pero el sistema lo que dice es, tú solamente puedes declarar la devolución del IVA de los gastos de la persona, que sean alimentación, vestido, educación, pero no es primero ni transporte, y segundo, un niño con discapacidad que vive con sus padres.
Son los padres los que tienen que declarar el alquiler de la casa, pues no es el niño. Un adulto mayor que vive con sus hijos, que va a comprar alimentación, no va a comprar solamente el carrito de compras para él. Entonces, pretextando de que había un mal uso, que puede haber casos de mal uso, lo que terminas es recortando en los hechos la devolución del IVA, con lo cual terminas cumpliendo lo que dice la Carta de Intenciones del Fondo, que es reducir las exenciones tributarias. En ese marco tiene que ver con las políticas de disciplinamiento fiscal. Claro, los economistas desde la visión macroeconómica dicen, está bien, hay que controlar porque si no se gasta demasiada plata. Sí, pero en un Estado de derechos, el diseño de la política financiera tiene que tener una visión de derechos. No es un tema de ser cajero. O sea, la política de las finanzas públicas de un Estado constitucional de derechos no puede ser sobre la base de que más menos es tanto, sino sobre la base de qué derechos son los que yo desarrollo y entonces cómo distribuyo los recursos bajo esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese disciplinamiento de las finanzas públicas que hoy plantea el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, establece la posibilidad de que los gobiernos seccionales limiten los gastos que tienen en estos momentos. Y esos gastos, sí, puede ver que le traen a Sting, que le traen a Don Medardo, que le traen... Yo no niego eso. Ya, hay una señora que también estuvo entregando juguetes con la imagen del presidente de la República. Eso es verdad. Ocurre esos hechos y la Contraloría debería actuar ahí. Pero el problema radica en que si es que hay proyectos de centros de desarrollo infantil sobre salud mental, proyectos sobre fauna urbana, proyectos sobre prevención de la violencia a la mujer, es allá los recursos que tiene que ir. Y son proyectos sociales. Los proyectos que tienen para acoger los gobiernos de la frontera norte, conjuntamente con los organismos internacionales, para acoger a las personas de movilidad humana de Colombia y de Venezuela, están gravemente afectados por esta ley. Y ahora, ¿esto no tiene también un cariz de control político a partir del advenimiento de elecciones? Estamos en periodo electoral, Sí, pues. sí, es verdad. ¿Tiene un cariz de control político esto? Indudablemente. Por eso es un operativo. O sea, la ley no solamente fue la aprobación política de 77 votos. Hubo un operativo político mediático atrás de esa ley. Yo no entro a debatir si el señor Álvarez es o no inocente. Tendrá que discutirse en las leyes. Pero no hay coincidencias en política. Golpeas al principal opositor que ibas a tener. Al único, probablemente también. Con credibilidad, al opositor en esta ley. Porque era distinto movilizar a la población en Guayaquil con Aquiles que movilizar sin Aquiles. Que además generacionalmente es similar Es también para decirlo en términos, es el coteja, pues, del presidente de la República. Exacto. Entonces, claro, el tema es que lo haces. Golpeas a esa imagen, lo aíslas del contexto político, apruebas la ley y levantas toda una campaña sobre los temas toda una campaña sobre acciones de inconstitucional por el exceso de cobro en el agua, por una serie de cosas. Entonces, todo un operativo político que tiene atrás una decisión política, el control de los gobiernos seccionales. Si Claro, yo no puedo controlarles tiempo, ¿no? con gente mía, los controlo desde donde puedo hacerlo. ¿Y esto se discutirá en campaña? Yo no creo porque, no sé, aquí los temas se van enfriando, digamos, conforme pasan las semanas porque llega un escándalo nuevo y va enfriando el anterior. Pero es claro, o por lo menos podría generarse esta hipótesis de que la aprobación de la ley sí tiene un efecto en las elecciones seccionales del 2027. ¿Por qué? Porque vas a debilitar a los gobiernos autónomos descentralizados. Justamente por esto que decías, Esteban, estos gobiernos ya no van a poder generar el tema de salud, no van a poder generar el tema de educación, y esto evidentemente la ciudadanía lo va a sentir. Y cuando lo sienta y crea que es el alcalde el que no le da, ¿no es cierto?, el municipio el que no le da, entonces va a sentirse de alguna manera resentido con el gobierno autónomo descentralizado, que hoy por hoy no está en manos del gobierno. En los sitios donde los gobiernos en los sitios en donde
los alcaldes tienen una posición política. En los sitios donde los alcaldes son caciques, van a terminar como siempre lo han hecho, cambiando de un partido a otro. Y adaptándose, A la situación. Es cambiar de manos al final, ¿no? Sí, pero esos no son los casos ni de Quito ni de Guayaquil. No, por eso digo, en los casos en donde yo me reía, en Paján hacen todo un baile, etcétera, etcétera. Es que se gasta en baile. ¿Quién ha sido el señor alcalde de Paján? El presidente cantonal de ADN. O sea, entonces, ¿por qué? Porque los cacicazgos han tenido históricamente esa característica. Eran velasquistas, luego pasaban a ser aliados de la dictadura. Caía la dictadura, volvían a ser velasquistas. Lo mismo ocurrió cuando inició la democracia, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema que creo yo ha tenido más visibilidad, aparte de la influencia en los servicios sociales que da, las atenciones sociales que dan los municipios, es también el relacionado con el de la cultura. Creo que ese es el que más ha llegado a la gente, el que más se ha hablado, del que más se ha mencionado. Hay que partir de un principio que creo que es universal. El Estado es responsable de la promoción de la cultura. Así es. ¿Sabes? Eso no se puede dejar de debatir. O mejor dicho, se puede debatir cualquier cosa a partir de entender ese concepto. La promoción de la cultura en un país como este implica que el artista que no tiene pues, una fuente de ingresos estable, que no goza de derechos laborales a partir de su gestión como artista. Es decir, él puede ingresar o puede tener un sueldo estable a partir de una profesión o de un oficio distinto, pero como artista no. Aquí no sé cuánta gente tenga como profesión artista y se gane la vida a partir de eso. El artista tiene el derecho, efectivamente, de que el Estado promueva su actividad. Eso me parece que ha entrado en discusión. ¿Por qué? Porque se considera de que el artista, y como fruto pues, de la situación actualmente entregada abiertamente al capitalismo, el artista tiene que rendir de acuerdo a sus condiciones y le contratan y trabaja por bueno y no trabaja por malo. Y no es así. No es así. El artista debe ser objeto de la atención del Estado y de la promoción. Esa atención se traduce en promoción de su trabajo. Es que solamente estamos viendo al arte como que fuera el Super Bowl. O sea, el espectáculo. Uh-huh. El arte es mucho más amplio, claro. El arte es la práctica social. Claro, es la extensión comunitaria. Por eso, entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa? Los municipios, ¿de qué forma promocionan el arte? Promocionan haciendo procesos de promoción de actividades artísticas. Lo que yo decía, el carnaval de Amaguaña, la procesión de la Virgen del Quinche. Haciendo estas ferias culturales también de artesanos. Las ferias culturales de artesanos, la promoción sobre el concurso de colada morada. Entonces, hay una serie de proyectos y de programas culturales. ¿Ya? Por ejemplo, en las Casas Somos aquí en Quito. Uh-huh. ¿Ya? Hay una serie de proyectos y de programas culturales en donde la Casa Somos es el sitio en donde personas del barrio presentan proyectos para promocionar su arte, su cultura, enseñar arte, pintura, enseñar cosmetología, hablar sobre inclusión, lo que sea. Presentan el proyecto, el municipio califica y dice, estas vamos a aceptar. Y los ciudadanos que quieren acceder hacen un pago muy módico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la casa es puesta, la estructura es puesta por el municipio. Pero claro, son mecanismos de promoción que se dan en varias provincias. Eso puede verse afectado por esta ley, puede verse afectado no solamente por la ley, sino porque no existe una política de entender al tema cultural como un tema de la cotidianidad en donde se hace cotidianidad, es decir, en el espacio público. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos en conjuntos habitacionales encerrados, con cámaras y con paredes. No conocemos ahora ni al vecino, por toda la estructura de inseguridad que vivimos. Pero el Estado central y los gobiernos seccionales tampoco están trabajando sostenidamente en una política de tomarse los espacios públicos. Entonces, si el Estado no se toma los espacios públicos, termina siendo tomado por la delincuencia. Y los servicios primarios, agua potable, alcantarillado, transporte, ¿cómo se van a ver afectados por esta cuestión? Yo creo que todo va a tener afectación, ¿no? Ahora que estás hablando del tema de la cultura, yo creo que también hay que pensar en el deporte.
Sí. El deporte también va a sentir afectación porque los municipios... Las escuelas de fútbol. Pero no solamente escuelas de fútbol, muchos municipios generan apoyo a otros deportes. Yo creo que con el tema de los servicios básicos como tal, no sé cómo, porque ahí quizás, bueno, no es obra, ¿no? ¿Qué es lo que establece la ley? La reforma, bueno, ya no es la reforma, la ley. Es que este porcentaje, el 70%, se vaya a obra, ¿no? Pero a obra física, a infraestructura, a lo tangible, a lo palpable. Y claro, la mayor parte de estos servicios básicos, deporte, cultura, etcétera, no es tangible, pues no es un edificio, no es cemento, no es concreto. Y ahí es el problema, que no lo puedes incorporar en ese mayor porcentaje, el 70%. El problema se da básicamente, posiblemente en agua y electricidad no se sienta, pero es posible, y uno de los temas principales que tendrá que discutir el municipio de Quito es el subsidio al metro. El alcalde que el Muñoz alcalde dijo, habló ya de un incremento Es que la 78, o sea, la partida 78 es la que entregaba recursos a los proyectos sociales y la que te permitía transferir dineros para los subsidios. Y que aliviaba el gasto y la inversión del municipio. Entonces, en claro, áreas el tema principales. radica en que el metro en Quito es subsidiado. Por eso pagamos solo 45 centavos. Cuando debería costar como $1. $1.15, $1.20. Que el subsidio del transporte es una cuestión universal, por lo general. Entonces, por lo demás, ¿no? entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta ley nunca midió esos impactos que pueden darse. Por eso te digo, no hubo un análisis como municipio por municipio. O sea, No hubo. ¿cuál es la afectación que usted tendría? Porque nunca se preguntó, no se socializó. Y por último, así no les hubieran llamado. Porque también pueden decir es que son 200 y pico de municipios, ¿cómo vamos a llamarles? Pero existen formas de desarrollar procesos de análisis, de impacto, mesas de trabajo, de impacto donde vamos analizando, pedido de información, a ver, señor del municipio tal, ¿cuántos proyectos usted tiene, cuántos proyectos tiene contratado personal con tal partida? ¿En cuáles proyectos sociales usted transfiere recursos económicos con tal partida? ¿Cuál es el monto que usted tiene? Eso no está en el plan. Por eso yo sí creo que la inconstitucionalidad va mucho por el lado de la urgencia. Porque primero, esto es un tema que además, entiendo yo, tiene que trabajarse para visibilizarse en el 27, 28, es decir, Sí. vas a tener que... Pero el primer informe ya viene en junio, ¿no? Bueno, pero de alguna manera hay como hitos en los siguientes años. Eso significa que no, urgente no es, porque lo tienes, digamos, así como dilatado. Y esta urgencia con la que trabaja una ley en materia urgente económica de 30 días no te permite pues una socialización así como plantea Vladimir. Es decir, pedir información, hacer mesas de trabajo, ¿cómo en 30 días? No puedes, no alcanzas. Esto es una expresión más de que este es el país de las urgencias. Porque innecesarias. todo este tipo de cuestiones siempre terminan traduciéndose en proyectos económicos urgentes. Es que ese es el presidencialismo en la Constitución, pues. Porque el asunto radica en que la forma de gobernar saltándote el Parlamento es la urgencia económica. Recuerda tú cómo fue en los años 80, clavabas 3, 4 leyes urgentes, generabas caos en el Parlamento y pasaban los 30 días y ingresaba. Entonces, en el caso concreto de Quito, lo hemos analizado, hemos visto hasta dónde puede llegar este tema, hasta influir en probablemente la última obra emblemática que ha tenido la ciudad y que creo que será la última obra emblemática en mucho tiempo, la verdad, porque sí. no creo que al Estado le queden más ánimos de emprender situaciones parecidas en Quito después de lo del metro. En el tema Guayaquil tiene mucho que ver con la situación política concreta. Pero también en Guayaquil hay proyectos sociales que terminarían siendo afectados. Por ejemplo, Guayaquil es uno de los pocos sitios, por no decir el único municipio que tiene casi una decena de centros psicopedagógicos para dar seguimiento a los estudiantes de sus procesos educativos. Y siendo Guayaquil una ciudad con una tradición muy fuerte de atención en lo social desde el municipio. El municipio de Guayaquil tenía un departamento de promoción social y de donaciones, por ejemplo. En el municipio de Guayaquil, como anecdóticamente, el municipio de Guayaquil regentaba incluso comedores sociales en los años
60, 70, producto de las alcaldías populistas del CFP, básicamente. Sabrás que Bucaram, aquí se ha vuelto a Robles tener Plaza. comedores sociales. Acá Creo que llegaron a 4, actualmente creo que hay 4 o 5 comedores sociales actualmente aquí. Porque acá en Quito el buque insignia de la atención social fue el Patronato Municipal del San José. Sí, y sigue siendo. Y lo sigue siendo. Pero también existen en las secretarías una cantidad de proyectos. Por ejemplo, a mí me encanta el proyecto de prevención del suicidio. Es una la línea cantidad. 101. Sí, pero también aparte de eso, se ha planteado la contratación de psicólogos para ir a los barrios a generar terapias comunitarias. Es un proyecto ya como proyecto muy, muy interesante. Pero Y que ayuda mucho ahora porque el tema de la salud mental en este momento es súper grave. Claro. O sea, a partir de la pandemia todo esto se fue empeorando. Y mira que en Quito y Guayaquil existe esta connotación. Pero me parece que el caso de Cuenca es particular y especial. ¿Por qué? Porque, hablándolo crudamente, probablemente sea la ciudad donde el gobierno tenga más posibilidades de tener un gobierno seccional propio fuerte, la ciudad más grande. Yo en Quito, en Guayaquil, no le veo muy sencillo, porque en Quito, en Guayaquil Porque son más complejas. exactamente, hay otras complejidades. Hay terceros participantes, terceros opcionados. En el caso de Guayaquil habrá que ver la fortaleza que queda a partir de la gestión del alcalde Álvarez, que no volverá, creo yo, a ser alcalde después de lo que ha sucedido. Acá en Quito también habrá que ver la fortaleza en la reelección de Pavel Muñoz, pero en Cuenca, más aún con lo que ha pasado con el tema minero, me parece que ese es un caso muy especial y muy particular, ¿no? O sea, acá también tenemos cinturones de pobreza más grandes, ¿no? Que le van a dificultar al gobierno trabajar. Yo creo que Cuenca, no sé, digamos, porque además con esta ley de reforma minera, a la ley de minería, no sé qué tan bien le puedes ver, digamos, al gobierno a partir de todo lo que implica el tema de la extracción. O sea, creo que también le puede resultar complicado ahí el congraciarse con la gente. Ahora, Cuenca siempre ha tenido un espíritu socialdemócrata, ¿no? Históricamente ha sido muy pegado a la socialdemocracia. Fue un reducto de la izquierda democrática. Socialista también. Fue un reducto de RC, en su tiempo Alianza País, y ha sido un reducto de sectores de izquierda muy importantes, ¿no? Empujados mismo desde la base de la sociedad, desde las universidades. Las universidades, el magisterio, la clase obrera. Y fenómeno extraño porque estamos hablando de una sociedad que aún hoy es muy conservadora en cuanto a sus usos, costumbres, relaciones. O sea, es como irónico, ¿no? Sí, o sea, Cuenca es una ciudad donde existe una... Sí, iba a usar una palabra un poquito mezquina, no lo voy a usar. Pero donde existe una delimitación muy marcada en cuanto a tradiciones familiares, ¿no? A tradiciones de grupos elitistas que lo son hoy y lo han sido siempre, en lo social, y que también se han traducido en lo económico, ¿no? Y llama la atención esta movilización social que también ha habido. Pero es que también han irrumpido, porque también si tú ubicas esa movilización social, también ha sido una movilización social contestataria. O sea, uno de los sitios donde mayor fuerza ha tenido el movimiento feminista es en Cuenca. Así es. Las hermanas Solís, por decir nombres, ¿no? O sea, se me ocurre. Entonces hay una cantidad de mujeres líderes que desde los años 60 han salido a dirigir organizaciones, la UNE, la FEWE, a ser concejalas, porque ha tenido un movimiento de mujeres muy fuerte, Cuenca. Y hoy el tema minero tiene una importancia significativa. Sí, sí. Y más allá de que sea el señor Pérez, sea el señor fulano, sutano los que encabezan, pero cuando tú veías las imágenes de esa gran movilización, tú veías mujeres y jóvenes. O sea, no le veo muy fácil al gobierno porque le toca enfrentar con dos sitios donde él supuestamente tiene fuerza, que es las mujeres y que son los jóvenes. Y que en Cuenca no responden precisamente a esa dinámica. O sea, por lo menos tiene dificultades para poder acceder a conseguir lo que en otros sitios lo tienen mejor. Pero es por un tema de acción también, ¿no? Es porque estás demostrando a través de decretos, de leyes, que, digamos, estás en una frecuencia diferente de la mayoría de la población, por lo menos en Cuenca, ¿no? Por eso creo que sí se le puede complicar mucho
si es que el gobierno autónomo descentralizado, digamos, intentan disputar el tema del GAD. Además, creo que también influye la falta de organicidad política del alcalde Zamora. El alcalde Zamora responde no necesariamente a una línea partidista, ni a una línea ideológica. Y eso también tiene que ver. Zamora es un independiente, básicamente, que ha tenido sus identificaciones, acercamientos, pero él no responde a una línea partidista. Es un hombre muy pragmático, Zamora. Sí. Pero ese pragmatismo también le convierte en muy débil. Ahora, Cuenca y otros sitios también tienen cacicazgos muy fuertes. Entonces, hay un elemento que nosotros tal vez en el análisis político no tomamos en cuenta. El gobierno actual es un gobierno, yo lo denomino como un gobierno populista 2.0. Sí. Porque es un, o sea, conceptualmente es un gobierno populista. Es un populismo digital, sí, básicamente. Sí. Sí, o sea, pero tiene esos criterios. Por eso es que él puede empatar muy bien con los cacicazgos locales. Entonces, posiblemente tenga dificultades, pero podrá mover y conseguir alguno de los caciques más fuertes que le pueda disputar a Zamora. Influencia de esta situación en las zonas de emergencia, en las que son estadísticas. No solamente las zonas de frontera, Jimena, sino también las zonas. Zona 8. La zona 8, por ejemplo. Estamos hablando de cantones como Durán, Quevedo, Babahoyo, Machala, que son de las más peligrosas del mundo en la actualidad, con un déficit de seguridad y de atención en ese punto muy, muy grave. ¿Esto cómo puede terminar impactando también? Yo creo que el discurso que él está manejando puede impactar bajo dos criterios. La una es impactar sobre la base de que haya una profundización al rechazo institucional. No solamente a la alcaldía, sino al rechazo a la institución como tal, por sentir el abandono. Y en ese rechazo institucional pueden haber dos salidas: o se profundizan visiones populistas de los cacicazgos mesiánicos, o se construyen alternativas populares, que en ciertas zonas las existen. O sea, las existe ese tema. Pero ¿y la influencia de los grupos de delincuencia organizada en la política de esas zonas? Bueno, yo creo que los últimos hechos en el país nos ha demostrado que no solo hay la influencia de esos grupos. Pero digamos que están más marcadas a partir de la actividad. Yo creo que es más evidente. ¿Sí? Es más evidente por las disputas que hay entre ellos por el control de las rutas. Hay en otros sitios donde existen, donde hay una influencia, pero que las disputas son menores y por ende es menos evidente. Entonces, claro, ahí están las rutas de movilización. El problema incluso de la ley, a propósito, porque todo esto tiene como la misma línea, esta ley lo que genera es un retroceso del Estado, ¿no? En la mayor parte de cantones, sobre todo en los cantones que son más alejados, digamos, o que son más, que son más vulnerables. Y en estos cantones, claro, si el Estado, digamos, da un paso hacia atrás, porque los GATs no van a poder atender todas las necesidades, es mucho más fácil que los grupos de delincuencia organizada actúen. Claro, porque el tema es de que, ¿cuál es el ente estatal a cargo del control del espacio público? Es el municipio, no es el gobierno central. Las autoridades de control. Entonces, tú lo que necesitas es que necesitas hacer proyectos que te permitan ganar el espacio público. ¿Por qué? Porque ganado el espacio público, tú tienes sitios de interrelación humana. Puedes reconstruir el tejido social, que es lo que está golpeado en esos sitios. Por eso es de que en varios de esos sitios, aparte de la disputa entre los, históricamente, si vemos las experiencias en Guatemala, en Colombia, en México, los dirigentes, los líderes sociales también son víctimas del crimen organizado, porque son quienes están disputando el espacio público. Unos haciendo proyectos sociales y otros, en cambio, queriendo controlar la venta e intercambio de material ilegal, ¿no? Y ahí es que no van a tener oportunidad de actuar los movimientos sociales, porque claro, también te retiras por precaución, por cuidado. Pues sí creo que va a ser complicado, sobre todo en temas de frontera, me parece a mí. Sí, hay sitios de la frontera que, si bien que no hay los hechos que a uno le asustan que pasan en la zona 8, porque en la frontera ya hay sitios que están controlados ya.
Y a mí me parece que en este punto sucedió algo que no tuvo la suficiente exposición, pero que a mí me parece que es un retroceso gravísimo. Es probablemente uno de los retrocesos más graves que se haya tenido. Es el de limitar los pasos fronterizos a 2. O sea, el país en este momento tiene 2 pasos fronterizos. Legalmente. Legales, que son Rumichaca y Huaquillas. No hay otros pasos fronterizos más. El resto fueron cerrados y fueron cerrados en concordancia con las autoridades, no solamente de acá, sino con las autoridades de los otros países. Que uno podría imaginarse que ellos también sienten que el abandono de esas zonas acá en el Ecuador les está creando un problema en sus zonas de frontera. El asunto radica en que el Ecuador nunca preparó el escenario post-desmovilización de las FARC. Porque el órgano que controlaba, o sea, el contrapeso en esa zona, que era las FARC. Cuando hay la desmovilización, se descomponen las estructuras guerrilleras y claro, ya no existe un contrapeso en ese sitio que pueda controlar. Pero para eso no era el Plan Colombia, por ejemplo. Es que el tema radica en que, a ver, el Plan Colombia es mucho más antes. Lo que me refiero es que, por ejemplo, en la época del gobierno de Moreno, nunca se hizo un análisis del impacto de la desmovilización de las FARC en el Ecuador. No se generó una política pública de ese lado. Claro, porque era evidente que no todos iban a dejar las armas y muchos de ellos iban a dedicarse a actuaciones como han hecho delincuenciales. Entonces lo que ocurrió en San Lorenzo antes del secuestro y asesinato de los periodistas del comercio, te demuestra de cómo esa zona era controlada por esos sitios, por esos grupos. Entonces, claro, el Ecuador nunca desarrolló un proyecto, un plan, una política pública para un escenario post-desmovilización de las FARC. Y de remate se vino el éxodo venezolano. Vino el éxodo venezolano y a eso se suma que ya nos cayó la pandemia. O sea, se sumaron factores muy contemporáneos a una falta de estructura para atender una situación y que yo también creo que arrastra un tema histórico. Para Ecuador, básicamente, el tema fronterizo era el sur. Por un tema de seguridad nacional. Por un tema de seguridad nacional, porque ya las fronteras estaban delineadas en la parte norte. Eso es así. Siempre ha habido ese tema. Pero también actualmente las zonas en que anteriormente los militares estaban por el control de la herida abierta están botadas. Y son zonas en las cuales la minería ilegal tiene una presencia muy importante. Así es. O sea, el descuido de las fronteras, expresada en esta última medida, que, por ejemplo, tiende a precarizar la situación que se vive en la zona de Macara Latina, por ejemplo, que era un paso fronterizo que ahora está cerrado. Y tener solamente estos 2 pasos fronterizos, el resto funcionando bajo la lógica, sea del crimen organizado, o sea, por ejemplo, del caso de las FARC no desmovilizadas, tiende a complicar más la situación de seguridad y la situación de formalidad. Porque, por ejemplo, el tema del comercio, comercio ilegal en el sur, en esa zona, debe estar, la verdad, muy complicado. Es ¿no? que ahora yo creo que con todo este tema de la seguridad, lo que esté pasando, por ejemplo, en la frontera de Macará, e incluso todo el tema de los aranceles que se están poniendo a Colombia, lo que hace es arrastrar con todo el problema de la inseguridad el tema del comercio también y empeoras el ámbito económico. Entonces creo que es sumamente complicado, por eso a mí me parece, no sé, una medida contraproducente desde cualquier punto de vista el tema de los aranceles. Claro, porque el gobierno debió haber tomado una política pública de fortalecimiento a los gobiernos seccionales y de control en ese fortalecimiento, a fortalecer los controles previos o posteriores en el ámbito de la Contraloría, desarrollar otros procesos desde el ámbito de control del CERCOP. O sea, podías hacer una serie de medidas que te permitan prevenir la corrupción o el uso indebido de esos recursos. Pero no puedes tú reducir recursos a tu aliado. O sea, si yo tengo un aliado que me puede ayudar a desmovilizar, a controlar el espacio, porque mientras yo como gobierno central reprimo, persigo,
necesito que mi aliado, en cambio, vaya construyendo el tejido social. Claro, necesito puentes, no romper, no barreras. Es que el tema radica en que tú vas con el ejército, barres en un sitio. ¿Quién va a quedarse reconstruyendo el tejido social? Más allá de las violaciones a los derechos humanos que ocurrió en Medellín, en la Comuna 13. Graves masacres y asesinatos y desapariciones que se dieron ahí. Pero luego de la intervención militar y policial, tú tuviste un gobierno seccional que termina reconstruyendo con el tejido social esa zona. Y lo mismo has tenido en varios otros países. Entonces, tú no puedes creer que vas a combatir al crimen solamente enfrentando militarmente. Sí, habrá momentos en que hayan acciones policiales, militares que tengan que hacer. Pero luego de eso, necesitas tener una estructura que te permita construir sociedad. ¿Y quién te permite construir sociedad? Son los gobiernos seccionales, porque tienen las competencias para ello. Porque tienen la competencia de control del espacio público, porque tienen la competencia para establecer la fauna urbana, tienen la competencia para establecer la promoción de los derechos culturales. O sea, tienen esas competencias. Entonces, si tú lo que estás haciendo es restándole los recursos, tú estás perdiendo, desnutriéndole a un aliado que deberías tener natural, que son los gobiernos seccionales. Un aliado que va más allá de lo político. Obviamente, yo estoy hablando desde el ámbito de la estructura institucional, independientemente de quién sea el partido político, lo que sea. O sea, yo estoy hablando de un diseño institucional. Sí, claro. O sea, porque parece que esto se centra precisamente en el control político, básicamente, no en otra cosa más. Sí. Indudablemente, el control del espacio público eminentemente es un elemento político. Y las decisiones como estas, especialmente si son emanadas de la Asamblea Nacional, son políticas. En la Asamblea Nacional no hubo ninguna actuación ni ninguna respuesta que pueda considerarse importante esto. Hubo pedidos, respecto de algunos alcaldes, de prefectos, a que los escuchen. Nadie, entiendo yo, hubo respuesta por parte de la comisión que manejó esta ley, y ese es precisamente este cuestionamiento, ¿no? de la falta de socialización. Las voces más fuertes que se escucharon fue la de la prefecta Paola Pavón, por ejemplo, del alcalde Pavel Muñoz. El alcalde Aquiles ya no pudo decir mucho porque ya lo encerraron, pero sobre todo estos gobiernos más fuertes fueron los únicos que hablaron en medios de comunicación, pero no se los escuchó donde debía escuchárselos, que es en la comisión. Entonces, la Asamblea ni siquiera se dignó en dar una voz a quienes podían discutir esta cuestión. O sea, y eso es grave. Hubo una actuación formal, diría yo, porque llamaron al CONGOPE, llamaron al CONAGOPARE, llamaron a AME. En muchos de los casos saben cómo fueron las elecciones de esos representantes en esas instancias. Y llamaron y estuvieron ahí presentes. Pero el debate debió haber sido más allá, porque el asunto es de que más allá de los representantes gremiales que puedan tener, existen afectaciones concretas que se dan en la ley. Pero en duda, afectaciones concretas que a veces yo digo, uno no solo hay que ser, hay que parecer, ¿no? Si yo estoy en un parlamento que es para hablar, escucho. Por más que ya tenga los votos armados, escucho, no pierdo nada. Pero eso es lo que le hace falta a la Asamblea ahora a propósito de la ley de minería, que a mí me parece que es un tema importante también. A Verónica Íñiguez, me parece que es la asambleísta de ERC, que tiene el mayor conocimiento del tema ambiental, no se la Tenía escuchó. un PhD, te digo. Ajá, y no se la escuchó en la sesión, o sea, pidió la palabra y ella publicó que no se la escuchó. Entonces, claro que hay un problema ahí. Si tú no permites dentro de la Asamblea Nacional que se escuchen las voces que conocen del tema. O sea, otra cosa es que yo quiera hablar que no tengo idea del tema. Pero eso es una práctica que ha venido desde el 2014, en las distintas correlaciones de fuerza. Y creo que tiene que ver un poco el diseño de la propia ley orgánica de la función legislativa. Porque el presidente elige quién, sí, elige quién habla. Porque tú recordarás, Esteban, por eso es que eran maratónicas las sesiones, porque la obligación era de escucharle a todos los que pedían la palabra. Y en una parte tienes razón.
Porque si tú ya tienes, la razón de ser del Parlamento es hablar, Claro. es hablar, es debatir, es discutir, ¿ya? Y esa discusión termina en un momento en el cual se vota. Entonces, claro, hoy, desde el 2014, la Ley Orgánica de Opción Legislativa le da ese poder al presidente. Y entonces hay casos, no solamente en lo de la ley de minería, hay casos en la historia desde el 2014 en donde el debate ha sido insulso. Pero sí creo que se guardaban un poco más las formas antes, ¿no? O sea, cuidabas de darle la palabra a uno que otro de los bloques No, contrarios. porque cuando fue la mayoría de los 100 RC, si le oíste 2 veces, no le oíste 3 veces a la Lourdes Esteban. O no le oíste 2 o 3 veces a la Cintia Viteri. ¿Por qué? Porque había esa lógica. Había esa lógica. El tema radica en que, claro, como había una oposición a los medios de comunicación, a ti te parecía escucharle más tiempo a ellos porque les oías en los medios. Pero cuando ya tú hablas con ellos y les preguntas, ¿y cuántas veces hablaste en el Pleno? Te dirán, era muy raro. Claro, y es la misma lógica que guardas no solamente en el Pleno, sino dentro de las comisiones. El presidente de la comisión también te da la palabra cuando quiere o cuando no quiere. Y de las comisiones determinadas, ¿no? De las comisiones claves, de las comisiones importantes. Ahora, todo esto no responde de repente a una lógica y una política de una nueva conformación del Estado que este gobierno la tiene en la mira y que le está realizando. Habrá que ver si es que existe o no una nueva conformación del Estado. O sea, pero leyes como estas no tienen un objetivo para... Sí, afianzan un modelo que sí está en la Constitución. En la Constitución sí está un modelo presidencialista. La Constitución está llena de tensiones, está llena de contradicciones la Constitución. Por eso es que hay cosas que no se ejecutan en la Constitución. El ejemplo más claro son las regiones. O sea, en la Constitución habla de que debe haber gobiernos regionales, circunscripciones territoriales para los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Aparece en el COTAD, pero también a la vez en el propio COTAD establecieron transitorias para suspender la aplicación de esos procesos. Entonces tú ves que la Constitución está llena de tensiones que se dan. Y eso todavía no han sido resueltas. Tú tienes leyes que todavía son del 2000. El IES, por ejemplo. El IES se rige con la Ley de Seguridad Social que es del 2000. No ha sido actualizada a la normativa de la Constitución actual. Entonces, por eso es que a veces yo digo, hay cosas que la Constitución te establece que les permite hacer lo que están haciendo. No requieres reconfigurar. Lo que sí requieres es limitar ciertas garantías que lo están haciendo por otras vías. Desde el 2011, Correa y el resto de gobiernos han querido limitar la acción de protección, por ejemplo. Desde el 2011. La única pregunta que no le aprobó la Corte Constitucional en el 2011 a Correa fue la reconfiguración de la acción de protección. Y se ha querido varias veces querer cambiar. Hoy, ¿mediante qué lo estás bloqueando la acción de protección? Mediante decisiones de la Corte Constitucional. ¿Ya? Sí, justificadas en algunos casos porque ha habido abuso de derecho, ha habido casos de corrupción. Sí. Pero en la mayoría se podan exageradamente. Digamos, así es. No, además le pierdes el sentido. Además que el principio es el que debería prevalecer, Así ¿no? es, El principio de protección de los Entonces, si derechos, tú vas viendo así de poco en poco. En el 2011, por ejemplo, hoy nos quejamos de la configuración del Consejo de la Judicatura. ¿Dónde se aprobó esa configuración actual del Consejo de la Judicatura? En la consulta popular del 2011. Porque en la Constitución original no estaba esa conformación. que eso del Consejo de la Judicatura es... Pero la presidencia derivada de la Corte Nacional sí. No estaba. Porque era una ¿Quién era? conformación ¿Quién? ciudadana. Era así, es verdad. Era una conformación ciudadana y el 2011 terminó cambiando esa conformación y estableció los delegados por las instituciones. Claro, y de alguna manera se pensaba que la Corte Nacional de Justicia, porque de su delegado es que sale la presidencia, podía salir, digamos, un presidente más ecuánime y hemos visto que No, es que acá siempre termina sucediendo lo opuesto a la finalidad con la cual se construyen las cosas. Se busca, sí. ¿Qué puede pasar esta semana? ¿Qué sorpresas puede haber? ¿Qué novedades? ¿Con qué nos hallaremos más allá de lo imprevisto, ¿no?
Yo creo que hay que prestarle mucha atención a si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acelera el nombramiento del titular del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque tienes todavía una Alexandra Villasís, que es quien debería asumir el cargo y que está impedida de hacerlo porque al Ministerio de Trabajo no se le ocurre levantarle el impedimento. Yo creo que todo eso podría ir decantando en esta semana. Lo del concurso del fiscal también hay que tenerlo en la mira. Hay 3 inscritos nada más en el concurso y eso creo que también da mucho de qué pensar, ¿no? De cómo se está manejando y evidentemente lo que va a pasar lo que puede pasar con el caso de Aquiles. Cargo clave el de fiscalía, ¿no? Sí, cargo muy clave. No solamente para su finalidad, sino también para la finalidad política. Y que nadie quiera concursar ahí, ya mira tú Pero el síntoma, otro ¿no? también radica en que pasó de agache la prórroga otra vez del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Que nadie le hace caso a la prórroga. No, y que ya se marcó el periodo electoral, ya no hay Por cómo eso mover. te digo, o sea, Claro, nadie no le hace puede, caso, ajá. pasó, ya se prorrogaron. Ese Tienes sí pasa de otro gache periodo. varias veces, claro, y los tienes ahí En eso yo sí, prorrogados. yo reconozco una virtud en ellos. Hacen las menores El menor olas ruido posibles y continúan. Y permanecen y ya casi que se han vuelto un activo fijo de las elecciones acá en el país, ¿no? Y lo propio con el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Tienes jueces prorrogados ahí y también, sin que pase nada, sin que nadie diga nada. Vamos a ver esta semana qué nos depara. Creo que hemos sido muy claros, Vladimir sobre todo, con el tema de la afectación que puede haber en la ciudadanía, en los servicios, y más que en los servicios, no son los servicios, es en el tema del ejercicio de los derechos de los ciudadanos a partir de esta ley que ha sido aprobada. Seguro va a pasar alguna cosa más, Eso si no pasa en lo internacional, que no. Que y si la Corte admite o no las inconstitucionalidades, ¿no? También. ¿Eso para cuándo? La admisión no debe tardar mucho, más o menos un mes alrededor de ese tiempo, pero tienes inconstitucionalidades presentadas por el municipio de Quito ahora, la UNI que presentó. El municipio de Quito todavía no presenta. Pero está por presentar porque ya lo aprobaron, ¿no? Por en el eso, Consejo. yo creo que un tema que definirá bastante la cancha política en esta semana o la siguiente es la forma de la presentación de las 2 inconstitucionalidades. Va a haber medición de fuerzas ahí. No van a ser sin movilización, tenlo por seguro. Y habría que ver si otro municipio también y también la movilización convocada por las organizaciones sindicales para el 13 de marzo. Yo creo que son puntos en donde va a haber mediciones de fuerza en ese ámbito, que tiene que ver con la reconfiguración política que se está dando en el país. Tienes un gobierno que mantiene todavía un 30 y pico %, pero que ha bajado y que sigue en una tendencia, pero que ese 70% no encuentra canal de desahogo, ¿no? Lo vamos a ver, vamos a estar atentos.